Buenos días, Dilson. Buenos días, Luis. ¿Cómo amanecen? Buenos días, Dilson. Buenos días, Luis. ¿Cómo amanecen? ¿Me escuchan? Buenos días, bien, gracias, profe. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ok, gracias. Buenos días. Buenos días, Dilson. Muy bien. Bien, bien, me alegro. Bueno, 8:02, apenas hay 2 estudiantes. Vamos a comenzar. Igual, bueno, Dariana se acaba de conectar. Bien. Hoy vamos a complementar cierta situación de orgánica referente a la nomenclatura, ¿cierto? Por ejemplo, ya vamos a usar toda esa clasificación que hemos venido trabajando, clasificación de grupos funcionales, clasificación de funciones orgánicas, que un alcohol primario me genera un aldehído, que un alcohol secundario me genera una acetona, que entre un alcohol monohidroxílico y el ácido carboxílico me generan el éster, que los grupos funcionales son específicos para cada una de estas estructuras. Por ejemplo, antes de comenzar con esto, voy a dejar de compartir aquí. Un segundito. Vamos con esto. Mientras le doy tiempo a que algunos ingresen. Por ejemplo, hemos venido trabajando sobre este supuesto, sobre el supuesto de la clasificación de las funciones orgánicas. Hay algunas que poseen oxígeno, por eso le llamamos funciones orgánicas oxigenadas. Alcohol, estas que tenemos aquí que hemos venido usando. Y hay unos compuestos que son hidrocarbúricos, en donde van a estar los abiertos, cerrados y los aromáticos. Dentro de los abiertos están los alcanos, alquenos, alquinos. Dentro de los cerrados están los cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. Los saturados son los mismos alcanos. Los no saturados son los alquenos y alquinos, porque presentan enlaces dobles y triples. Ahorita que compartamos pizarra vamos a recordar algo de eso. Y entre los alcanos, alquenos y alquinos aparecen los cíclicos de los que hablábamos ahorita. Pero aromáticos pueden haber de un ciclo o de un anillo en este caso, porque son 6 carbonos, de 2 anillos, de 3 o más anillos. A los no saturados o insaturados se les puede llamar doblemente insaturados si es un alqueno o triplemente insaturado si es un alquino, debido a la presencia del enlace covalente doble o del enlace covalente triple. Dentro de los aromáticos tenemos a este señor que es monocíclico, ¿cierto? Hay un solo anillo. En cambio, los que tienen 2 se les van a llamar dicíclicos. Los que tienen 3 en forma lineal o en forma ascendente se les pueden llamar policíclicos. En el caso del antraceno o en el caso del fenantreno. También todos son, perdón, está más sensible esto. Todos son hidrocarbúricos. Recuerden que los hidrocarbúricos son 7. Ano abierto cerrado, heno abierto cerrado, hino abierto cerrado y aromáticos. Los que no tienen ni oxígeno, ni solamente carbono y hidrógeno, sino que además tienen nitrógeno, le llamaremos nitrogenados. Aminas, con su clasificación primaria, secundaria, terciaria. Amidas, la misma aplicación, pero entre aminas y amidas, insistimos, en las amidas aparece oxígeno, en las aminas no. Si aparece un triple enlace, ya no estaríamos ni en aminas ni en amidas, estaríamos en nitrilos o cianuros. Y si además de eso aparece un oxígeno más, un O2, por ejemplo, estaríamos en el campo de los nitroderivados.
donde simplemente al NO2 le denominamos con la partícula nitro y luego nombramos al radical, que puede ser incluso con un segundo nombre aquí, yo puedo decir nitrometilo, o como dicen aquí también se puede nitrometano, aunque sabemos que metano debería tener 4 hidrógenos. Y aquí observamos, voy a ampliar un poquitín, ahí observamos solo 3. Entonces podemos hablar desde ese otro punto de vista. Ejemplos de esto hemos venido diciendo. Vamos a tomar los primeros 7 minutos esperando que el resto de compañeros se conecte. Ahí les dejé una información en el grupo, por favor léanla. Mañana es la última clase, la sexta clase de estas 2 semanas. Una vez terminemos la sexta clase, a partir del lunes les voy a enviar 2 guías. Les voy a dar 2 semanas para esas 2 guías. En esas 2 semanas no vamos a tener clases porque son alternas. 2 semanas clase, 2 semanas guía, 2 semanas clase, 2 semanas guías. Y ahí vamos sacando la nota. Las notas van a ser de acuerdo a la resolución de sus guías, de acuerdo a la responsabilidad en la fecha de entrega y obvio en la asistencia a clases. En la asistencia a clases también va a tener ahí una valoración adicional, ¿verdad? Entonces, en ese caso, dentro de las aminas, primaria, secundaria, terciarias, al igual que las amidas. Normalmente las aminas hacen parte de la composición bioquímica de la carne del pescado, no solamente en el pescado, en los mariscos, en las ostras. Generalmente tienen altas concentraciones de nitrógeno y por eso se descomponen fácilmente. Y el olor de pescado dañado o de mariscos dañados o de ostras dañadas es característico. Es fastidioso, además de eso es muy feo y precisamente se da por la oxidación de ese nitrógeno. Bueno, hidrocarburos, lo que ya habíamos dicho. Ahí se va la gente anexando poco a poco. Bueno, aprovechemos esta diapositiva. Ya que estuvimos hablando de grupos funcionales, notamos, por ejemplo, que en los alcanos el grupo funcional es el enlace covalente simple, ¿cierto? El enlace covalente simple como tal. Así aquí me digan que un grupo funcional no es específico de los alcanos, porque aquí yo no puedo decir que esto es un alcano. Voy a ampliar. Casi no se alcanza a percibir bien el enlace covalente doble. Aquí no puedo decir que esto es un alcano, pero si noto bien, aquí hay un enlace doble y hay enlaces simples. O sea que en un alqueno hay un alcano de base, claro, para completar la tetravalencia. En un alquino hay un alcano de base, claro, para completar la tetravalencia. O sea que si no hay el enlace simple, mucho menos va a haber el enlace doble, mucho menos va a haber el enlace triple. Ano, eno, ino, ¿cierto? En virtud de enlace simple, enlace doble, enlace triple. Pero si a un carbono se une un halógeno, caso flúor, cloro, bromo, yodo, etc., ya eso podríamos catalogarlo como un compuesto mixto, porque tiene una parte orgánica, que sería el carbono y demás, 4, 5, 7 carbonos, y un halógeno. El halógeno acá lo vamos a identificar por la letra X, lo vamos a simbolizar por la letra X, y le podemos decir que son derivados halogenados. Si se presenta un halógeno le llamaremos mono, si se presentan 2 halógenos le llamaremos di, si se presentan 3 o más le llamaremos poli, mono, di, poli. Aromáticos, ya hemos hablado bastante de ellos, el alcohol, enlace covalente simple con el OH, el éter. Profe, ¿por qué aparecen aquí estos apóstrofes? No, no son apóstrofes. Significa que es para indicarnos que los radicales abiertos, en este caso, pueden ser iguales o distintos. Iguales en cantidad de carbonos. Si hay un solo carbono en el radical, hablaremos de ese carbono metil. Si hay 4 carbonos lineales, entonces hablaremos del butil y así sucesivamente. Pero si notas y comparas entre un alcohol monohidroxílico y un aldehído, hay mucho parecido, aunque este enlace covalente doble dista mucho de lo que estamos diciendo, pero ya sabemos cómo se forma. Y ni que hablar de las cetonas, y ni que hablar de los ácidos, y mucho menos de los ésteres.
entre un éster, un ácido y un alcohol, vamos a ponerlo aquí, eso, entre un alcohol y un ácido me generan la formación de un éster. Ya nosotros hemos hablado de eso. ¿Alguien me puede decir si es cierto o no mientras voy saliendo y compartiendo pizarra? ¿Alguien me recuerda si ya nosotros hemos hablado referente a la formación de un éster? ¿Quiénes de los asistentes me pueden colaborar en ese caso? Creo que en la clase pasada estábamos hablando de eso, ¿no? Exactamente. En la clase pasada estamos hablando de eso. Voy a recordarles porque sé que hay algunos que no están asistiendo a clases. Entiendo que de pronto algunos tengan problemas en escribir la clave. Yo no entiendo porque entonces si hay algunos que sí la ingresan es porque es la correcta. Estoy cometiendo algunos errores. De pronto en mi casa o en el barrio se fue la luz o el internet está malo. Bueno, en fin, o que el computador lo estoy compartiendo con mi hermanito o mi hermanita. Todo eso uno lo entiende. Pero lo que uno no entiende es que a pesar de que uno, particularmente, estoy hablando de mi persona, me tome el trabajo de organizar el video, que demora más o menos unos 20 minutos, y subírselos al canal, esa gente que no ingresa a clase no está revisando los videos. Una vez yo les suba al grupo las guías, no voy a responder preguntas, porque las preguntas que usted puede tener las va a encontrar es en los videos. Ese es el hecho del video. Ese es el hecho y la funcionalidad del video. Y de que prestemos aquí la suficiente atención. ¿Cierto? Entonces, vamos a probar algo que no es tan difícil, pero para mí sí lo era, porque estoy estudiando estas cositas que obviamente en mi universidad no me formaron para, a ningún profesional lo formaron para actuar en caso de un COVID, no, a ninguno, ni a los médicos, que son eminentemente formados para eso. Asumamos lo siguiente. Voy a trabajar para ilustrar el caso de la formación de un éster a recordar, a partir de un ácido. Si yo saturo eso, voy a encontrar lo siguiente. Si me demoro, me disculpan, pero es para, así como hacíamos en clase, para centrar la atención donde deberíamos. SCH3 es la terminación de la cadena, entonces ese ácido va a tener 2 carbonos, porque se cuenta el del grupo funcional. Prefijo para 2 carbonos, et. Como es un ácido, ese ácido orgánico inicia con el prefijo ácido y termina en el sufijo oico. O sea que si yo junto esas 3 palabras, ácido, et y oico, encuentro el nombre. Pero ¿cómo es el enlace que me une a los 2 carbonos para no echarle tanta tinta a eso? Enlace simple. Y los enlaces simples terminan en ano. Entonces sería ácido etanoico. Falso. Porque en castellano me dicen que si una palabra termina en vocal y el sufijo inicia por el mismo vocal, por la misma vocal, perdón, una de esas 2 vocales se suprime. Entonces yo diría ácido etanoico. Profe, en la industria y en mi casa lo usamos todos los días para preparar verduras o para desinfectar, en este caso por el que estamos trabajando. Es el ácido acético que me conforma el popular vinagre. Vinagre es un vino agrio que le dieron a tomar a nuestro Señor Jesucristo cuando pidió agua a los soldados romanos. Bueno, entonces, eso es un ácido y este señor es el alcohol. El éster es mixto porque tiene 2 padres, un padre que se llama ácido orgánico y una madre que se llama, si usted me permite la expresión, alcohol. En grado 10 veíamos que el grupo funcional de un ácido inorgánico
era el hidrógeno, que le llamábamos en ese momento hidrogenión. Por eso hablábamos de pH, qué tanto hidrógeno tiene un ácido. Y hablábamos en clases de inorgánica, disque de ácidos débiles y disque de ácidos fuertes. Débil si tiene un valor de pH alto, pH 6, pH 5. Eso es un ácido débil porque está cerca al punto neutral. Porque entre el valor del pH y la concentración de hidrogeniones es inversamente proporcional. En cambio, si me dicen que el pH de un ácido, obvio, es de 1, y me ponen a comparar con un pH de valor 5, y se me olvida esa cosita, y yo, no, es que 5 es más que 1, 5 es el fuerte. Falso, porque el 1 está más alejado del 7, que es el punto neutro. Entonces, eso que me enseñaron en décimo lo necesito precisamente ahora. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. El hidrogenión debería ser eliminado del ácido. Como el hidrogenión sale del ácido, el hidrogenión es cargado positivamente. En cambio, el grupo carboxi o carbalcoxi, como le llaman algunos, en el ácido va a quedar cargado negativamente, pero hacia el oxígeno, no hacia el carbono. ¿Y por qué no al carbono si está unido al oxígeno? Porque entre el carbono y el oxígeno hay una diferencia de electronegatividad con tendencia a dominarse por el oxígeno, debido a que está en el grupo 6A, que vimos en grado 10, tabla periódica. También lo estamos necesitando aquí. O sea que entre orgánica e inorgánica en realidad no hay fronteras. No hay fronteras físicas como en un país. Eso pasa en el ácido. ¿Y qué pasa en el alcohol? En décimo grado, también en nomenclatura, hablábamos eventualmente de que el grupo OH era cargado disque negativamente. ¿Por qué? Porque ya se me olvidó. El OH es negativo por dos razones. Recordemos, el oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. -2 más 1, -1 matemáticamente. La otra razón, que es la que me interesa, es que el OH como anión tiene más fuerza en virtud de que el oxígeno está en el grupo 6 y el carbono en el grupo 4. Listo, ¿qué le pasará al carbono? Se convierte en un carbocatión, quedando cargado positivamente. Y aquí volvemos a mencionar el nombre de Carmencita, en virtud de la electrostática. Para que todo quede neutro como estaba, no solamente neutro, sino que la masa se conserve, normalmente el hidrógeno debería ser atraído por el OH. Se forma un mol de agua y solo un mol de agua. En cambio, el carbocatión metil va a ser atraído por el grupo carbalcoxi del ácido. Y negativo positivo me da 0. ¿Qué me forma esta reacción que se llama esterificación? Lo que viene del ácido permanece exactamente igual. Bueno, para no estar perdiendo tiempo aquí. CH3, recuerde que la H delante o detrás no pasa nada. C, doble enlace oxígeno. Enlace sencillo oxígeno. Enlace sencillo. Pero aquí voy a colocar en otro color para que observes que este carbono no estaba inicialmente en el compuesto. ¿Más quién? Más agua. Me perdonan, ya saben, la grafía. Más agua. ¿Todo está neutro? Me parece que sí. Vamos a contar. Para contar esta estequiometría que usted vio en grado 10. Comenzamos por los metales. Aquí no hay metales. Recuerde que estamos en orgánica. Entonces pasamos a los no metales. Dale. ¿Como cuál? El carbono. 1, 2, 3 carbonos al comienzo. Contemos. Al final, 1, 2, 3 carbonos. Estamos comprobando la conservación de la masa.
Ahora voy a contar las H's que van antes que los oxígenos por método de tanteo. 3 hidrógenos a la izquierda. Un hidrógeno más aquí me dan 4. 3 hidrógenos aquí me dan 7. Un hidrógeno de acá me dan 8. 3 hidrógenos aquí, más 3 hidrógenos acá, 6, más 2 aquí, 8. Los oxígenos están en equilibrio. Ahora voy a contar los oxígenos. Voy a colocar un puntico. Un oxígeno aquí, un oxígeno aquí, van 2. Un oxígeno aquí, van 3, antes de la reacción. Al final, un oxígeno aquí, un oxígeno aquí y un oxígeno acá. Me dan 3. Todo vuelve a estar neutro, se conserva la masa, se cumple tetravalencia, pero las cosas no son iguales a las que teníamos. Ácido y alcohol me genera éster y agua, ¿cierto? Esterificación, que industrialmente lo utilizan para la elaboración de nuestros jabones de baño y en ese caso son bases fuertes, en algunos casos, en otros un poquito más suave. Entonces escuchamos hablar de que hay un jabón con pH balanceado y no sé qué, un cuarto más de crema aumentante y vitamina no sé qué cosa. Bueno, ese montón de cosas que les gusta más que todo a las mujeres para conservar obviamente la tersura de su piel y demás. Nosotros los varones casi no le paramos bola a eso, pero igual es un proceso químico que interviene de mucha importancia ahí. Se llama saponificación para la producción de jabones. Saponificación. ¿A qué se nos parece esta ecuación que hemos recordado aquí? En grado 10 veíamos disque clases de ecuaciones. ¿Cuántos movimientos vemos? Vemos 2 movimientos. O sea que en un proceso de esterificación yo también lo puedo clasificar como de doble desplazamiento, que utilizábamos en grado 10 para explicar precisamente sales, un tema que ustedes quieren mucho. Sales. Segundo recorderis, que no deberíamos, porque deberíamos estar en otra cosa. Bueno, más bien vamos a hacer lo siguiente, un segundito. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dicen, por ejemplo, o se alcanzaron a ir a alguna sesión de PRIFES y les hablaron de esto, o si no les hablaron de esto, mucho mejor. Tenemos cómo asociamos todo eso que estamos viendo a ejercicios como este, a situaciones como esta, en donde yo eventualmente bajé esta imagen porque es clara, es contundente y además con colorcitos que me van indicando un montón de información, como cuál. Primero observo que hay una figura amarilla central y que esa figura amarilla central me obedece a un número de carbonos de 9. Estos números son secuenciales, por lo tanto me están identificando una cadena carbonada principal. ¿Cuándo sé yo que la cadena carbonada es principal? Cuando reúna 2 características. Número 1, ahorita lo vemos en escrito, yo les tengo todo eso ahí, en escrito. La cadena carbonada es principal cuando, además de tener el mayor número de carbonos continuos, uno tras del otro, obviamente porque es una forma de cadena, debería tener el grupo funcional dentro de su cadena. ¿Y cuál será el grupo funcional aquí? Todos los enlaces covalentes simples que me unen a los 9 carbonos. Profe, ¿y por qué comienzan desde acá y no al revés? Ya te voy a decir. Profe, ¿y por qué es así hacia abajo y por qué no subo hasta acá? Porque como es la más larga, ahorita que hagamos un ejercicio, tú no me puedes salir con el cuento de que 1, 2 y 3. Esa es la más larga, falso. Porque aquí continúa otra cosa. Ah, bueno, bajamos. 1, 2, 3, 4. No, porque sigue otra cosa. De tal manera que para yo elegir la cadena carbonada principal, debo hacer varios conteos. Y dentro de los conteos, tener en cuenta el más largo, pero que además tenga el grupo funcional.
Puede ser el más largo, pero si no contiene grupo funcional no me sirve. Algo estoy haciendo mal. Bueno, entonces, este ejemplo guía me dice que hay 9 carbonos en la cadena carbonada. Hace 2 años usted hacía 9º grado. Prefijo numérico para 9 carbonos es non. N-O-N, non. Pero como hay enlaces simples, ¿en qué terminará ese nombre? En ano. Listo, ya yo tengo un 98% del nombre. Esto se llamará nonano. Y el resto de nombre, ¿qué pasa? Tengo que identificar lo que no está unido directamente a la cadena principal, que es lo que hemos venido llamando desde el primer día en los recorders que estamos haciendo, como los populares radicales o ramas que salen de una cadena principal que asumimos en biología como un tallo. Si este es el tallo, aquí están las ramas. Las ramas se desprenden del tallo, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos que esta pequeña ramita tiene un solo carbono, que esta otra pequeña ramita tiene otro carbono. Bueno, esto básicamente lo bajé fue de un video, por eso tú ves que aquí hay un cursor, porque le tomé la imagen, pero bueno, eso no importa. Pero ya esta otra ramita tiene más carbonos que esta. Se va a llamar de una manera distinta. Y terminamos en esta de color fucsia, bastante notoria, en donde me dicen que hay 3 carbonos. No te tienes que forzar mucho en recordar cómo se llama, porque aquí están los nombres. Como tiene un carbono, pero menos hidrógenos que el metano, se llama metilo. Tiene el mismo color porque son exactamente iguales. Miro este, ya no tiene un carbono, tiene 2, pero tiene un total de 5 hidrógenos. No se puede llamar etano. Etano se llama el que tiene 6 hidrógenos en virtud de la expresión general, aquella del CnH2 por N más 2. ¿Cierto? El etano no se puede llamar de la misma manera porque tiene un hidrógeno menos. Entonces le llamamos etilo. Y en este caso, este señor, profe, ¿por qué no se puede escribir a la inversa? Que esto fuese un CH3. No puede por 2 razones. Si usted me coloca aquí un CH3, este carbono lo sobresaturas porque tendría 5 valencias, 3 y una 4 y una 5. Segundo, si colocas aquí un CH3, estaría de una manera incorrecta la expresión estructural del propilo, que tiene 3 carbonos, pero ¿cuántos hidrógenos? 3, 5, 7, porque el propilo viene del propano. Ok, entonces identificamos que hay 4 radicales, 2 que son iguales y 2 que son diferentes. ¿Cómo los nombramos? Los vamos a nombrar. La regla me dice que en forma ascendente. Perdón, la regla que les voy a mostrar ahorita me dice que en forma, por letras, ¿cómo que se llama? En forma de abecedario. No puede ser en abecedario porque en el abecedario va primero la E que la M. ¿Cierto? Entonces, químicamente, si es en forma ascendente de las masas, quedaría mejor. Primero el que tenga un carbono, luego el que tenga 2 carbonos, luego el que tenga 3 y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, estos números, ¿para qué son? Estos números me van a indicar a mí la posición que tienen los radicales en la cadena. Se llama esto sentido de numeración. Construyendo el nombre así, de una manera muy rápida, les digo, esto debería llamarse 2,3. Ahorita en un ejercicio vamos a ampliar eso, o en la clase de mañana. 2,3, 4 etil, perdón, 2,3 dimetil, porque son 2, 4 etil, 5 propil nonano. Y eso, ¿cómo me voy a aprender yo eso? ¿O cómo sería si me lo representan de esta manera? Pues la misma cosa, porque estas montañitas obedecen a carbonos. Aquí hay un carbono, 2 carbonos y así sucesivamente. Bueno, estos son unos ejercicios que vamos a analizar después. Aquí están las populares reglas de las que hacíamos nosotros mención. Pero ¿qué observo de entrada? Que están desordenadas las reglas. Del 1 pasa al 3, del 3 pasa al 5 y así sucesivamente. Precisamente, bueno, no les voy a decir nada. Dice reglas para nombrar alcanos ramificados.
Un alcano ramificado, lo que vimos. Hay una cadena principal y unas cosas que se desprenden o que se adhieren a esa cadena. Dicen que una de las primeras cosas que debo hacer es encontrar la cadena más larga. Pero además de ser más larga, debe tener el grupo funcional. Otra regla, no me interesa el orden. Otra regla, numerar dicha cadena empezando por el extremo que presente más próxima, o sea, el que esté más cerca, el radical que esté más cerca al inicio de la cadena. Ese va a ser el número que yo voy a elegir como sentido correcto. Otra cosa que debo hacer es asignar el nombre y la posición a cada sustituyente. Si tiene un carbono, será metil. Si tiene 3 carbonos lineales, será propil. Si tiene solo 2 carbonos, será etil. Si es cerrado, entonces le llamaremos, y tiene 3 carbonos, le llamaremos ciclopropil y así sucesivamente. Otra cosita que me dicen que debemos tener en cuenta, en caso de que un sustituyente se repita, fíjate lo que acabamos de hacer con este ejemplo, se repite, aquí estos dos señores de color azulito se repiten, ¿qué tenemos que hacer? Se utiliza prefijo que indique el número de veces que este se repite. Si son 2, di. Si son 3, tri. Si son 5 veces que se repite el mismo radical, penta, y así sucesivamente. En caso de, se comieron aquí, esto lo bajé de internet, ¿no? En caso de existir diversos sustituyentes, ordenarlos por orden de complejidad. Complejidad, primero va un carbono, luego va el que tenga 2, luego va el que tenga 3, y así sucesivamente. No me muestro muy de acuerdo por esto, por el orden alfabético. ¿Por qué? Porque por alfabético debería ir primero la E que la M, pero eso es incorrecto. La masa molecular en la naturaleza está ordenada en forma de densidades, en virtud de las densidades, de lo menos denso a lo más denso. O puede ser al revés, pero ocuparán siempre el mismo lugar. Escribir el nombre final del compuesto. Profe, ese montón de cosas, ¿cómo lo hacemos en un ejercicio? Vamos para allá. Ahora sí. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me están? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por uno sencillito. Me dicen esto. Perdón, ¿qué pasó aquí? No cogí el lápiz. Ah, pero este Zoom está más cansón que novia fea con mal aliento. Y nada que podemos usar el Google Meet todavía. No me han dado el hosting. Bien, entonces supongamos tenemos esta cadena. Siete carbonos. Como es el primer ejemplito, vamos a hacerlo bastante corto para avanzar. Dejemos eso así. ¡Prum! Me dan esa estructura. Esto es una L. Recuerden que esta cuestión de escribir aquí es supremamente difícil. Cl de cloro. Y tenemos una cadena. Yo no sé si será la lineal la más larga o será hacia abajo o será hacia arriba. En fin, yo tengo que elegir por dónde comenzar a contar. Y para elegir por dónde comenzar a contar, tengo que mirar cuál es el grupo funcional. Lo que caracteriza el más complejo. Y el más complejo en este caso, profe, es que yo veo un montón de enlaces simples, veo una cosa ahí que se parece a un gancho de ropa, veo un enlace doble y veo un cloro. Lo que menos vamos a mirar es el cloro porque no es carbono. Y el grupo funcional aquí que manda en la parada es el enlace covalente doble. O sea que esto es un alqueno ramificado, ¿cierto? Es un alqueno ramificado. ¿Cómo lo nombramos? El enlace doble está más cerca de la izquierda que de la derecha. Por lo tanto, este señor será el carbono número 1. Voy a contar. Si es una cadena, 2,
3 y así sucesivamente. 4, 6. Si cuento a la derecha me daría 7, pero veo que aquí hay 2 carbonos más. Entonces yo me voy para acá. Este sería el séptimo y este sería el carbono número 8. Ya ese carbono rosadito que está allí no hará parte de la cadena principal. Se une a la cadena principal. Y decíamos en clase, saturemos tele. Si hay 2 enlaces, entonces este señor soporta 2 hidrógenos. Este señor soporta uno solo. Este señor, me disculpan aquí, soporta uno solito. Este número 4 soporta uno solito. El número 5 ya soporta 2 porque es secundario. El número 6 soporta uno solo porque es terciario. Número 7 es secundario. Mira todo lo que nos obliga a recordar esto. Y el número 8, que es la cola de la cadena, termina con 3. Profe, y el que está en el carbono 6, ¿cuántos hidrógenos le hacen falta? 3. Ojo con lo que dije y algunos no me dicen ni mu. Profe, usted nos dijo que el carbono 5 era secundario al igual que el anterior, pero es que yo veo que aquí hay otro carbono. Ah, perdón. Este carbono no es secundario, el número 4. Este carbono, qué pena con usted, profe, es terciario. Mire que está unido al número 3. Mire que está unido al número 5 y además con este gancho de ropa. Si es un ciclo y tiene 3 carbonos, le llamaremos a este señor ciclo propil. Bueno, ya ahí sin darnos cuenta, utilizamos 3 reglas. Elegí la cadena principal, que es la más larga y la que posea el grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional? El grupo funcional es este chico de aquí. Ese es el grupo funcional, el enlace doble. Es más complejo que el enlace simple porque tiene más compartimiento de electrones y mucho más complejo que el cloro, que es un halógeno. Ahora, si usted me quiere decir, profe, que yo puedo clasificar esa cadena no solamente como una cadena ramificada insaturada, sí señor, monohalogenada, totalmente cierto, un solo halógeno veo en la cadena. ¿Cómo se llama? No hay problema. Ya indicamos el sentido de numeración. Ahora miro que en las reglas no aparece nada, absolutamente nada, de cuando hay radicales no orgánicos. ¿Dónde hay radicales no orgánicos? En el número 3. ¿Cuántos radicales totales hay? Hay 3 radicales. En el carbono número 3 hay 1, en el carbono número 4 hay 1 y en el carbono número 6 hay otro radical que sería este señor, CH3. Cuando se da este caso, por eso quise comenzar con este ejercicio, primero se nombran los inorgánicos. Los inorgánicos. ¿Y cómo los voy a nombrar? Indicando la posición del carbono en el que se encuentra cada radical. Ah, listo, profe. Entonces yo digo 3, separo los